Bueno, hoy tenemos una mesa redonda muy importante sobre rehabilitación y fisioterapia en Équidos y tenemos a dos conferenciantes. La primera es la ilustrísima señora doctora doña Consuelo Serres Dalmau y la siguiente la profesora doctora Luna Gutiérrez Cepeda. Y voy a hacer una breve presentación de cada una de ellas. La doctora Consuelo Serres Dalmau es decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. Es profesora contratada doctor del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad Complutense. Fue directora del Hospital Clínico Veterinario Complutense durante los años 2009 al 2017 y bueno, ha trabajado lógicamente pues en labores académicas, asistenciales y de investigación en clínica y reproducción equina durante todos estos años, ¿no? Aparte es directora de la Cátedra Extraordinaria en Ciencias Veterinarias del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, a través de cuya cátedra pues, promociona la formación y especialización en diversos ámbitos de la profesión veterinaria, normalmente como títulos propios de la Universidad Complutense, como son el título propio de Fisioterapia Animal, Bienestar e Investigación con Animales, y también participa pues, en cursos de verano del Escorial. Y por último decir que también es miembro de la Junta del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. La profesora Luna Gutiérrez Cepeda es licenciada y doctora en veterinaria por la Complutense, es profesora asociada al Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, es especialista en fisioterapia y rehabilitación equina, tiene un máster en investigación en ciencias veterinarias y bueno, colabora con la doctora Serres porque es codirectora y coordinadora de los títulos propios de la Universidad Complutense de Madrid, sobre todo en fisioterapia y rehabilitación animal. Es miembro del equipo del área de grandes animales del Hospital Clínico y como la doctora Serres pues tiene experiencia académica, clínica y sobre todo pues ha trabajado en la investigación en fisioterapia y rehabilitación equina. Y hay que destacar también que fue miembro del equipo de fisioterapeutas veterinarios de la organización de los Juegos Ecuestres Mundiales del año 2018. Por lo tanto, voy a dar la palabra a la doctora Consuelo Serres Dalmau para que nos hable de la importancia del veterinario en la fisioterapia y rehabilitación animal. Muchísimas gracias, Arturo. Comenzaré, bueno, quiero aclarar que ahora mismo no soy directora de la Cátedra Extraordinaria de Ciencias Veterinarias del Colegio de Veterinarios porque, bueno, se renovó y ahora mismo es Paloma Forés, pero lo fui durante muchos años y, de hecho, este tema que nos ha traído hoy aquí fue por razón de esa cátedra, así que pues, encantada de nombrarla y sigue en marcha, así que seguimos trabajando con ellos a través de la facultad. Voy a compartir la presentación, a ver si conseguimos que se vea bien. ¿Se ve bien? Muy bien. ¿Se ve la presentación o se ve el...? No, se ve muy bien. Vale, fenomenal. Bien, pues como decía, quería dar las gracias a la Academia por hacer esta invitación a participar en la mesa redonda y en especial a su presidente, Arturo, por invitarme. Y espero que lo que hablemos esta tarde tenga un enfoque enriquecedor para todos los asistentes. A los asistentes, gracias por venir y esperemos poder debatir entre todos nosotros este tema de tanto interés. Como habéis oído en mi currículum, y no sé si todos los presentes lo saben, la fisioterapia y la rehabilitación no es mi especialidad clínica, pero por diversos motivos que luego expondré durante mi exposición, estoy desde hace 12 años comprometida en el fomento de esta disciplina y sobre todo en el desarrollo de la formación de posgrado. Todo desde que el presidente del Colegio Veterinario, Felipe Vilas, nos se dirigió a nosotros, la Complutense, para impulsar esta disciplina. Mi exposición cuenta con 3 partes diferenciadas. En primer lugar, entraré a exponer en qué consiste esta rama de nuestra profesión, para a continuación hablar un poco de la formación de grado y posgrado sobre esta materia y finalmente concluiré la parte de mi exposición explicando pues, qué actividades o qué acciones hemos hecho en el fomento y en el empuje desde el punto de vista profesional en estos últimos años. He intentado ser muy breve para que en el debate podamos ampliar aquellos puntos que sean de más interés para la audiencia. Bien, cuando comencé a preparar esta presentación tengo que decir que me costó mucho saber por dónde comenzar
y así que decidí que un buen principio sería empezar por la base, y así me lo he planteado y comenzaré definiendo las palabras claves que titulan esta conferencia. Un veterinario y una veterinaria es la persona que legalmente está autorizada en España para ejercer la veterinaria, y la veterinaria es la disciplina que se ocupa principalmente de prevenir y curar las enfermedades de los animales, así como controlar los alimentos de origen animal, según la Real Academia Española de la Lengua. Y en segundo lugar, definiré lo que es fisioterapia y rehabilitación. La fisioterapia, según la Real Academia de la Lengua Española, se define como el tratamiento de las lesiones especialmente traumáticas por medios físicos como el calor o el frío o el ultrasonido, o por ejercicios, masajes o medios mecánicos. Muchas veces nos quedamos hablando de esta palabra, la palabra fisioterapia, cuando queremos hablar de estos tratamientos más físicos que médicos o quirúrgicos, pero no podemos olvidar que en nuestra profesión la fisioterapia y la rehabilitación van unidas. Como en la Real Academia, en la RAE, no he encontrado una definición sobre la especialidad médica de la rehabilitación, me he cogido esta, que me ha parecido que enmarcaba muy bien lo que yo entiendo por esta especialidad, y dice que la rehabilitación es una especialidad clínica a la que concierne el diagnóstico, evaluación, prevención y tratamiento de la disfuncionalidad, encaminados a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional posible. Viendo que las definiciones de la Real Academia no son muy extensas, en la próxima charla buscaré definiciones más amplias. No, es broma, yo creo que son suficientes para enmarcar el contexto de la charla que queremos hoy hablar. Ya desde mis palabras voy a definir lo que sería la fisioterapia y rehabilitación animal, que será una especialidad clínica de la veterinaria que abarca el diagnóstico, la evaluación y la prevención y el tratamiento de las condiciones de disfuncionalidad de los animales, encaminados a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional posible mediante diferentes tratamientos médicos, quirúrgicos, manuales o físicos. Este área de conocimiento, aunque para nada es novedosa, cada vez cuenta con más trabajos científicos que aportan gran información de su eficacia, así como cada vez encontramos más especialistas y centros especializados que ofertan esta disciplina. También ha evolucionado en cuanto a las especies animales a tratar. Primero fueron los caballos, por su utilidad en el combate y como animal de trabajo, posteriormente el caballo de deporte, los que principalmente empujaron o impulsaron a esta disciplina en el mundo de la veterinaria. En la actualidad, los pequeños animales reciben tanto más tratamientos que los caballos, pero no solamente ellos. Las aves, los mamíferos salvajes, en zoos o en reservas o en circos, son atendidos por especialistas en esta rama. En algunos centros, como en Grefa, la rehabilitación y la fisioterapia de la fauna salvaje es imprescindible. Ellos necesitan una correcta recuperación de las lesiones de los animales que ingresan en su hospital para poderlos reincorporar al medio natural, y comienzan con una valoración del estado del animal, y en función de ello y de la evolución de este animal utilizan técnicas como la magnetoterapia, ultrasonidos, láser, otras técnicas como la termoterapia o la masoterapia. En cuanto a los ámbitos de aplicación, también hay que diferenciar no solo las especies animales, sino el uso al que están destinados estos animales. Por ejemplo, en los animales deportivos es un mundo importantísimo en los équidos, del que luego hablará mi compañera de mesa redonda, pero también tiene una gran importancia en los perros. Por ejemplo, el agility, el mushing o las carreras de galgos, que tiene un gran movimiento económico a su alrededor y que hace que se cuiden a estos perros, a estos animales, como verdaderos atletas. Pero también hay otro tipo de caballos que son animales de caballos, no de animales, de trabajo, pues como los perros guías de las personas invidentes, perros policía, perros y caballos de terapia asistida, donde la labor del veterinario consiste en conseguir que estos animales estén sanos y en forma para ayudar a estas personas que necesitan estos animales para hacer su vida de la forma más normal posible, o para que estén en perfectas condiciones a la hora de salvar vidas humanas en cualquier catástrofe o en cualquier situación en la que la policía o la Guardia Civil lo necesite. En estas ocasiones, la salud y el bienestar de estos animales es fundamental. Hoy en día, cualquier animal, ya sea de compañía, de ocio y cualquier rango de edad, se beneficia de esta disciplina, ya que contribuye de manera muy destacada a mejorar la salud y bienestar animal. En este sentido, por ejemplo, supone una herramienta muy eficaz para reducir el tiempo de convalecencia, de posoperatorio o para
disminuir el uso de ciertos medicamentos como los analgésicos. Muy importantes, por ejemplo, en animales geriátricos para facilitar y mejorar su calidad de vida en sus últimos años. La fisioterapia y rehabilitación es una disciplina que aporta soluciones para una gran variedad de situaciones, tanto preventivas como terapéuticas, y cuya efectividad ha sido avalada por años de investigación y clínica diaria, siendo hoy un campo completamente integrado en el marco de la salud animal. En veterinaria, esta disciplina ha adquirido una importancia destacada, con una demanda marcadamente creciente, tanto de los particulares solicitando especialistas como de los mismos profesionales buscando una formación especializada y de calidad en este campo, y constituyendo una salida profesional destacada y con futuro. En este sentido, pasaré a desarrollar brevemente parte de la formación que tenemos en España, tanto en el grado como en el posgrado, para que veamos en qué ámbitos se forman estos especialistas. Disculparme que me centre un poco en la Complutense, es la que más domino, pero no se diferencia mucho de lo que hay en otras facultades, por lo menos en el grado. Durante el grado en veterinaria, los estudiantes se forman de manera amplia y sólida sobre bases imprescindibles en la salud animal, como la anatomía, fisiología, medicina, patología quirúrgica, terapéutica y otras cuestiones tan importantes en la rama que nos afecta, que es la fisioterapia de rehabilitación, como puede ser el comportamiento animal o el bienestar animal. Y también se desarrollan, por mucho que se pueda decir que no, competencias específicas de rehabilitación y fisioterapia. Están integradas en las diferentes asignaturas del grado según la patología o condición que presente el paciente, y se pueden consultar en los documentos de verificación del grado en veterinaria de la ANECA, por lo menos en el de la Complutense y en el de otras facultades. Además, en la nueva distribución del plan de estudios con el grado hay un clínico, un rotatorio clínico, un practicum a final de la carrera, en el que el estudiante pasa por todas las disciplinas clínicas que hay en los hospitales universitarios, y entre ellos pasan por las consultas de fisioterapia y rehabilitación animal, que prácticamente hoy en día lo tienen casi todos los hospitales grandes. También es verdad que desde hace ya décadas, en las diferentes disciplinas clínicas veterinarias, para poderse especializar, existen diferentes formaciones de posgrado, y por supuesto la fisioterapia y rehabilitación no podía ser de otra manera. Y hay formación de posgrado en esta disciplina amplia y conocida. En nuestro caso, fue el mundo profesional el que detectó esta necesidad de formación especializada, y la Complutense decidió entonces implicarse en la creación de un amplio programa formativo para aquellos veterinarios que estuviesen interesados en este campo de especialización. Esta iniciativa nos vino propuesta por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, encabezado por Felipe Vilas, que está hoy aquí en la charla, y que contactó con la universidad pues, para formar o para buscar la mejor forma de formar a los profesionales en este área. Viendo que teníamos un objetivo común, nos pusimos a diseñar una formación que se empezó a impartir en la primera edición en 2012, una formación de posgrado bianual, 2 años completos, en el que se incluía un primer año de formación común, tanto para los profesionales que querían especializarse en pequeños animales como en caballos, y un segundo año ya específico para cada una de estas especies, que es las de mayores aplicaciones de esta disciplina. Esta formación fue premiada en 2014 por la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre por su calidad, y 10 años después pues seguimos ofertándola con bastante demanda, y estamos bastante orgullosos de ellos. Ya llevamos más de 11 ediciones realizadas, más de 100 especialistas formados, y este último año hemos querido dar un enfoque global a esta formación, dándole un formato de máster en fisioterapia y rehabilitación veterinaria, en el que los profesionales que entren a formarse puedan elegir los 2 itinerarios diferenciados, o el de pequeños animales o el de équidos. Y que Dios mediante, y si la COVID sigue su curso como hasta ahora, empezaremos a impartir este curso que viene. En esta formación no solamente se aprenden técnicas de tratamiento, ¿vale? Se imparte una base muy completa y muy exhaustiva de todas las áreas que tienen relación con esta disciplina que estamos tratando hoy. Por ejemplo, voy a leer algunas de ellas, no todas. Se da anatomía funcional, neurofisiología, fisiología del dolor, psicología para la relación con el propietario, fisiología del ejercicio, control neuromuscular, valoración de la silla y del rendimiento, rehabilitación funcional,
fisioterapia en animales geriátricos y las diferentes disciplinas deportivas en las que puedan estar involucrados nuestros animales. Muchos más, no he querido exponer todos, pero creo que es suficiente como para ver la importancia que tiene unos conocimientos del animal sano y enfermo, además de conocer las técnicas de tratamiento, para poder dar un enfoque global a cada caso que, según nuestra forma de verlo, es la mejor manera de tratar los animales. Desde, como podéis haber concluido de todo lo que he dicho, desde nuestro punto de vista, un fisioterapeuta y rehabilitador veterinario es un profesional que ha estudiado la carrera de veterinaria, ya sea la licenciatura, ya sea el grado, y que además ha especializado en un área de conocimiento en una o varias especies animales. Este profesional debe estudiar la patología del paciente de una forma completa y global, como lo hemos hecho siempre en la veterinaria, abriendo la posibilidad de que la lesión o patología esté relacionada con cualquier otra parte del cuerpo, lo que lleva a analizar la situación y la enfermedad y al paciente como si fuera un todo. Poniendo un ejemplo, en un problema musculoesquelético no nos podemos centrar en la zona del dolor, sino que hay que buscar el origen y hasta que el paciente no está completamente diagnosticado no se procederá a hacer un tratamiento médico, quirúrgico, físico o manual. Y es por ello que desde hace unos años, desde la Facultad de Veterinaria de la Complutense y el Colegio Veterinario de Madrid, llevamos promoviendo que los profesionales de esta disciplina tengan una formación completa y global. Y también que hoy día en España, para cualquier disciplina de la salud, cuando el paciente es un animal, el único profesional capacitado para diseñar y supervisar la ejecución de un plan terapéutico es el veterinario, con independencia de cuáles sean las herramientas terapéuticas en que ella se incluye. Y así lo nombra la Orden ETHI que regula los estudios de veterinaria. Desde que todo esto comenzó, estamos hablando de ya el 2009, 2010, se han unido a esta postura distintas asociaciones de veterinarios, la Asociación Especialista en Équidos, como AVE, y otras asociaciones de veterinarios de pequeños animales, como AEVET, ABEFI o ABEPA. Y, como no, la Organización Colegial Veterinaria, el Consejo, quien finalmente solicitó un informe al Consejo de Estado en enero del año pasado, que concluyó lo siguiente, que yo creo que esto lo conocemos todos los que estamos aquí presentes, que en España, en la actualidad, el desempeño de la fisioterapia equina está reservado a quienes se encuentran en posesión del título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión del veterinario. Es verdad, y hay que apuntar, que hubo un voto discordante y un argumentario a lo largo de todo el dictamen que son un toque de atención a todos los agentes que hoy estamos involucrados en el desarrollo de esta profesión. La veterinaria, como profesión sanitaria, ha de ser una ciencia en constante evolución. Tiene que evolucionar y progresar con el fin de lograr metas cada vez mayores, todas con el fin de mejorar la salud y el bienestar de nuestros animales. En este sentido, nuestra profesión tiene un amplio marco de conocimientos y aplicaciones y la formación continua que esta carrera requiere es muy grande. Además, tiende cada vez más a la especialización, con el fin de formar a profesionales cualificados en un área concreta, posibilitando el desarrollo tanto profesional como científico. En veterinaria, y así lo pensamos, como no podía ser de otra manera, la fisioterapia y rehabilitación y otras especialidades han adquirido una importancia destacada con una demanda marcadamente creciente en la sociedad. Y, por tanto, creemos que es imprescindible en nuestra profesión que las especialidades sean reguladas y reconocidas, en primer lugar, por nosotros mismos, por los profesionales, y así, y solo así, yo creo que serán respetadas por otras profesiones y por nuestros propios clientes. Y nada más, muchísimas gracias. Como dije, iba a ser muy breve. Muchísimas gracias, doctora Serres, por su magnífica presentación. Cumple perfectamente con los objetivos que yo le indiqué en su día y que luego discutiremos. Y a continuación, pues voy a dar la palabra a la doctora Luna Gutiérrez Cepeda. Hola, muchísimas gracias. Voy a compartir también yo mi pantalla. ¿Se ve bien la presentación? Perfectamente. Muy bien. Pues nada, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría
repetirme y dar de nuevo las gracias a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España por la invitación a esta mesa y por poner sobre la mesa este tema que es tan de actualidad. Aprovecho también para felicitar a mi decana, la doctora Consuelo Serres, por su intervención y sobre todo agradecerle tantos años de trabajo en la promoción, en el reconocimiento y en la defensa de las especialidades veterinarias y en especial de la fisioterapia y rehabilitación animal. Me toca a mí hablar o hacer una pequeña introducción a lo que es la fisioterapia y rehabilitación en el mundo del caballo. Voy a tratar lo mismo que mi compañera de ser breve e intentar transmitiros una visión general de esta especialidad. Y voy a empezar hablando sobre los usos del caballo, porque todos conocemos que a lo largo de la historia y actualmente el caballo se ha utilizado para diversos acometidos. Uno de ellos es el uso del caballo en el deporte y todos lo reconocemos porque actualmente es uno de los principales usos. Pero como bien ha comentado la doctora Serres, también lo hemos utilizado durante mucho tiempo en el trabajo, como animal también recreativo o incluso de compañía hoy en día, y en los últimos años incluso como animal de terapia para las personas, ¿no? Dentro de las terapias asistidas con animales. Me van a permitir que empiece hablando o me centre inicialmente en el uso del animal como deportista, en el deporte. Porque creo que si empezamos a hablar de deporte y hablamos de deporte en alto nivel, es bastante sencillo o obvio entender o observar que el deporte, si hablamos de la alta competición, supone un estrés físico a unos niveles muy marcados en las personas, llevando al límite prácticamente muchos de los sistemas orgánicos y específicamente el sistema musculoesquelético. Y en este sentido, por todos es reconocido que la fisioterapia y la rehabilitación es una piedra angular, un elemento importantísimo en el deporte, en el humano. Tanto para intentar mejorar los resultados que obtienen los diferentes atletas, como para intentar prevenir lesiones o incluso en el caso de cuando ya aparecen lesiones, tiene un papel fundamental en intentar, junto al tratamiento médico que se establezca, intentar que estas lesiones se recuperen de forma mucho más rápida y más eficiente. De hecho, creo que hoy en día es casi impensable pensar en un deportista olímpico o en cualquier equipo de alta competición que no incluya dentro de su equipo de trabajo a uno o varios fisioterapeutas. De hecho, es tan importante que incluso son los deportistas los que ponen de manifiesto el papel fundamental que tiene su fisioterapeuta en los éxitos que tiene. Y os traigo algún ejemplo de algún deportista de alto nivel que todos reconocemos. Estos son publicaciones de sus propias redes sociales. Aquí está Pau Gasol celebrando su medalla olímpica junto a uno de sus fisioterapeutas. O Mireia Belmonte celebrando también una de sus medallas en Río junto a su fisioterapeuta, la cual se la vio hasta incluso llorar por el éxito deportivo cuando alcanzaba sus logros. O Rudy Fernández, otro miembro de la selección española de baloncesto, incluyendo dentro de su foto de familia deportiva, en primer plano aparece uno de los fisioterapeutas de la selección. Pero aquí se pone de manifiesto el papel fundamental que establece la fisioterapia y rehabilitación en el deporte humano. Traigo esto porque creo que la analogía con el caballo de deporte es inmediata, porque al final, queramos o no, existe o debemos considerar al caballo de deporte como un auténtico atleta de élite. Y como atleta de élite que es, debe ser considerado y tratado como tal. Y de hecho, el estrés físico al que está sometido un caballo de deporte es obvio para todos nosotros que estamos acostumbrados a tratar con animales, ya que hay varias publicaciones en las que resaltan el importante papel o efecto de los desórdenes musculoesqueléticos en el animal de deporte, siendo una de las principales consecuencias para bien retirarlos de la competición o uno de los estreses principales a los que están sometidos, los problemas musculoesqueléticos en los caballos de deporte. Y podemos establecer analogías con lo que ocurre con el deporte de humano. De hecho, hoy he querido traeros algunas imágenes de
de momentos determinados, de gestos deportivos de diferentes disciplinas del deporte ecuestre en la que podemos resaltar el estrés musculoesquelético al que están sometidos los caballos. Y esto nos sirve para poner en las diferentes disciplinas. Y esto nos puede servir para poner de manifiesto o entender por qué hay lesiones que son más predisponentes en unas disciplinas u otras, o por qué tenemos que trabajar más determinadas áreas para intentar prevenir o evitar estos problemas y conseguir que un caballo rinda al máximo. Viendo esto, resulta sencillo entender por qué la fisioterapia y rehabilitación animal es también una herramienta clave dentro del deporte ecuestre. Y de hecho, son directamente los jinetes los que han empezado a demandar estos servicios de veterinarios especializados en fisioterapia y rehabilitación. Y es el hecho también por el cual muchas de las delegaciones nacionales ya incluyen dentro de su equipo de trabajo, cuando van a las más importantes competiciones internacionales, incluyen a veterinarios especializados en fisioterapia y rehabilitación. Y más allá, es una de las razones por las cuales en las competiciones de mayor alto nivel, como pueden ser los Juegos Ecuestres Mundiales o las Olimpiadas, ya la comisión veterinaria del comité organizador incluye dentro de los equipos de trabajo a equipos que exclusivamente se dedican a la fisioterapia y rehabilitación equina, para dar servicio antes de la competición, durante y después a todos los caballos que llegan a estas competiciones. De hecho, esta especialidad ya se incluye dentro de los colegios, tanto europeos como americanos, de especialidades veterinarias. Y en concreto se incluye junto a la medicina deportiva. De hecho, tanto el colegio americano como el europeo de medicina deportiva se denomina Colegio Americano o Europeo de Medicina Deportiva y Rehabilitación Veterinaria. Y esto pone en énfasis la gran importancia que tiene hoy en día esta especialidad en el mundo veterinario. En este mismo sentido, la Federación Ecuestre Internacional, que es la entidad más importante en la regulación de las competiciones internacionales, desde el año 2018 ya regula específicamente muchas de las terapias y las herramientas que utiliza un veterinario especializado en fisioterapia y rehabilitación. Y ya establece aquellas terapias de uso restringido, terapias de uso libre e incluso terapias que están prohibidas a utilizar durante una competición, igual que ocurre con otro tipo de herramientas clínicas que tiene un veterinario. Pero bueno, ¿qué es realmente lo que hace un veterinario especializado en fisioterapia y rehabilitación en relación al deporte? Pues en relación al deporte, y luego veremos que no solo en relación al deporte, va a hacer un poco lo mismo que hemos hablado hasta ahora. Por un lado, tiene un papel fundamental en maximizar el rendimiento deportivo de ese animal e intentar obtener unos resultados deportivos mucho mejores y prevenir las posibles lesiones que este estrés físico del deporte supone sobre el caballo. Y además va a tener una labor fundamental o imprescindible en cuando ocurre un problema, cuando ocurre una lesión, trabajar como herramienta complementaria al tratamiento médico o quirúrgico que pueda obtener ese animal para obtener o para lograr que la recuperación de esa lesión sea lo más rápida y eficiente posible. En estos dos campos gigantes es donde se mueve este veterinario especializado en fisioterapia y rehabilitación y cuyo papel es fundamental. Pero aquí, como todo, me parece muy importante destacar que en este sentido lo que es vital es establecer un diagnóstico claro. Como en cualquier otra rama de especialidad veterinaria, necesitamos contar con un diagnóstico que nos permita tener unos objetivos de trabajo y un listado de problemas adecuado para poder establecer las medidas terapéuticas correctas. Y en este sentido, sobre todo en el caso de que tengamos con una lesión, cuando hay una patología, tenemos que contar con un diagnóstico anatomopatológico, que es el diagnóstico clínico clásico al que estamos acostumbrados. Pero es que además tenemos un nuevo añadido, y es que desde el punto de vista de la fisioterapia y rehabilitación incorporamos una nueva forma de ver, que sería un diagnóstico funcional. Y lo ha comentado la doctora Serres, porque además de tener establecido un diagnóstico anatomopatológico y saber dónde está el problema y qué es lo que ocurre, incluimos un diagnóstico funcional en el que se observa y se aprende a mirar de una determinada forma para ver las consecuencias que ese problema está desencadenando a nivel global en el cuerpo.
muy importante cuando hay una patología, pero vital también incluso para entender, por ejemplo, si queremos mejorar el rendimiento de un animal, ver qué estrés un determinado gesto deportivo supone sobre el animal y qué es lo que podemos hacer desde fuera para intentar paliar estos efectos y tener mejores resultados. Cuando establecemos una sinergia de estas dos formas diagnósticas o estas dos formas de ver es cuando conseguimos unos resultados mejores, más eficientes y que nos permiten tener un verdadero avance. Y en este mismo sentido, y me parece vital porque voy a pasar a hablar ahora de diferentes herramientas terapéuticas con las que contamos, pero como en cualquier otra disciplina es imprescindible contar con un conocimiento sólido de todas las bases fisiológicas que hay detrás y contar con una experiencia y un razonamiento clínico que nos permitan establecer, diagnosticar ese caso, saber qué ocurre, establecer un listado de problemas, unos objetivos, para así poder incorporar aquellas herramientas que sabemos que de forma individual en ese caso y de forma adaptada nos van a suponer una gran diferencia. Aquí no consiste únicamente en poner unos electrodos y ya está, no, hay un conocimiento y una base detrás que es la que nos va a marcar una diferencia terapéutica notable. ¿Y con qué herramientas contamos o en qué consiste esta fisioterapia y rehabilitación? Pues creo que no es el objetivo de esta charla entrar a detallar cada una de las técnicas, es un campo amplísimo, pero sí voy a nombrar los grandes grupos de trabajo para intentar poner en evidencia un poco qué herramientas de trabajo maneja un veterinario especializado en fisioterapia y rehabilitación. Y se pueden dividir o clasificar en tres grandes grupos. Tenemos el gran grupo de la terapia manual, tenemos el uso de diferentes agentes biofísicos con fines terapéuticos y, por último, tendríamos todas aquellas técnicas encaminadas a utilizar el movimiento, la locomoción, lo que estaría incluido dentro de lo que denominamos terapia física. Y me voy a permitir comenzar hablando sobre terapia manual, porque creo que, al igual que para un cirujano, para un veterinario especializado en fisioterapia y rehabilitación, sus manos son probablemente, o sin probablemente, sus manos son su herramienta de trabajo principal. Y al final la terapia manual incluye una gran variedad de técnicas que, como dice el doctor Hausler, consisten en la aplicación de estas manos con fines terapéuticos. Y aquí podemos incluir técnicas que son conocidas por casi todos, como pueden ser las técnicas de masaje, y hay una infinidad de técnicas de masaje según los objetivos terapéuticos a los que queremos llegar. Hay técnicas de masaje superficial, profunda, de recuperación, de relajación, de liberación miofascial. Tenemos técnicas de estiramiento. Todas estas técnicas a mí a veces me cuesta explicarle a gente que se dedica igual a la fisioterapia humana que estas técnicas las podemos, con los conocimientos suficientes, realizar en los animales. Técnicas de movilización articular. No voy a entrar en los objetivos de cada una de estas herramientas, pero tenemos movilizaciones articulares y tendríamos otras técnicas manuales, que no he querido entrar en ellas, que son más técnicas manipulativas estructurales, en las que podríamos incluir, pues probablemente a la gente nos suene, la suelen denominar osteopatía o quiropraxia. Dentro del grupo de herramientas terapéuticas también tenemos el uso de agentes térmicos, ¿no? Estaría, por ejemplo, el uso del frío con fines terapéuticos. Y creo que esto no es nada nuevo para ninguno de nosotros. Pueden ser tan sencillo como utilizar duchas frías, utilizar el hielo, o aquí ya podemos, como en la foto que veis a la derecha, son equipos un poco más complejos en los que se combinan el uso de agentes, un agente de crioterapia, en este caso el hielo, junto a presión, para intentar lograr un efecto más profundo y más rápido. Tenemos también el uso del calor con fines terapéuticos, con otros fines terapéuticos diferentes a la utilización del frío. Y lo mismo que antes, hay diferentes formas de utilizar el calor con fines terapéuticos. Hay formas que tienen un objetivo de incrementar la temperatura a nivel más superficial o incrementar la temperatura a nivel más profundo. En la foto tenéis un caballo sometido a un tratamiento por luz infrarroja. Y luego podríamos entrar, aunque bien es cierto que los agentes criotérmicos ya podrían incluirse dentro de este bloque,
lo que ya se denomina terapia física, es decir, el uso de agentes biofísicos con fines terapéuticos. Aquí tenemos la electroterapia, es el uso de la corriente eléctrica con fines terapéuticos desde el punto de vista analgésico o de estimulación muscular. Tenemos, al igual que se puede utilizar en humana, unidades TENS, muy reconocidas en las unidades de dolor, por ejemplo, unidades SEMS o corrientes un poco más complejas como pueden ser las corrientes interferenciales o las microcorrientes. Todos estos equipos pueden adaptarse y utilizarse en el caballo. Otros agentes físicos, como pueden ser los ultrasonidos terapéuticos o el láser, tan de moda en los últimos años, diferentes finalidades, desde generar calor profundo a tener un efecto antiinflamatorio, bioestimulante, analgésico, u otros agentes como la radiofrecuencia, la magnetoterapia, las ondas de choque. El equipo terapéutico con el que contamos es amplísimo. Dentro del último grupo, que sería la terapia activa, incluimos todos aquellos ejercicios que se diseñan de una forma o con el objetivo terapéutico o de reeducación. Y aquí tenemos el establecimiento de programas específicos con objetivos concretos a los cuales podemos incluir elementos externos, como pueden ser el uso, pero de forma razonada, de barras o de cabaletis, o el uso de elementos que podrían denominar facilitación propioceptiva, como pueden ser las pulseras propioceptivas, el uso de vendaje neuromuscular. Creo que todos hemos visto a deportistas porque se puso muy de moda. Creo que es de las pocas veces en las que los deportistas quieren que se les vea mucho los vendajes y les ponen de 1000 colores para que se vean bien, que llevan un vendaje puesto, los vendajes neuromusculares, o el uso del Theraban, de vendas elásticas resistivas, con el objetivo de tener unos objetivos o unos resultados concretos a la vez que se hace una actividad física concreta o un ejercicio concreto. Dentro de este bloque de terapia activa podemos incluir también todos aquellos ejercicios que se consideran dentro del bloque que podemos denominar entrenamiento del core o core training, también bastante de moda en medicina humana. Tendríamos el bloque de ejercicios de movilizaciones dinámicas para entrenamiento de la musculatura postural, tenemos bloque de ejercicios de desestabilización o de fortalecimiento de grupos musculares concretos o mediante ejercicios concretos. Y dentro del grupo de terapia activa, obviamente no podemos olvidar el uso de la hidroterapia, ¿no? Utilizar el agua en la locomoción para obtener los beneficios que puede obtener el agua en este movimiento dinámico. Y aquí tenemos desde el uso de la natación a el uso del aquatreading, de cintas subacuáticas. Bien, hasta aquí he hablado y creo que resulta bastante sencillo entender por qué la fisioterapia y rehabilitación tiene una aplicación clara y directa sobre el animal de deporte. Pero como bien ha comentado la doctora Serres, es fácilmente entendible por todos que no solo un caballo de deporte va a beneficiarse de estas técnicas, sino que cualquiera de los otros caballos, un animal de trabajo, un animal de ocio o un animal geriátrico o un animal que utilizado en terapia asistida con personas, va a poder beneficiarse de los beneficios que tiene la fisioterapia y rehabilitación animal. ¿Por qué? Porque está claro que, y todos conocemos el área de aplicación de la fisioterapia en el deporte humano, pero a todos podemos poner, o lo hemos vivido nosotros, o tenemos compañeros en los que conocen casos de otras áreas de aplicación de la fisioterapia y rehabilitación en medicina humana, como puede ser, por ejemplo, en el tratamiento de lesiones traumatológicas u ortopédicas, como ayudante en el tratamiento de lesiones neurológicas, la labor importante que tiene, por ejemplo, para mejora de la calidad de vida de personas mayores, o incluso lo que se denomina fisioterapia y rehabilitación pediátrica. De igual forma que se ha establecido y se aplica en las personas, como terapeutas que somos, todas estas técnicas se aplican también en el animal, en el caballo en concreto. Y un tratamiento de fisioterapia y rehabilitación tiene un beneficio claro como ayudante al tratamiento médico o quirúrgico que tenga un caballo con una patología traumatológica, tiene una aplicación directa sobre caballos con patologías neurológicas. De hecho, en muchos casos va a ser casi de las pocas herramientas con las que podamos contar. Va a suponer un beneficio para mejorar la calidad de vida de un caballo geriátrico
y tiene un claro beneficio sobre muchas de las patologías que podemos tener en un potro. Y aquí tenemos un potro con una deformidad flexural en las que junto al tratamiento médico o incluso si tuviese un tratamiento quirúrgico se puede incorporar un tratamiento de fisioterapia y rehabilitación suponiendo una gran diferencia clínica en los resultados obtenidos con cada uno de ellos. Y me parece importante mencionarlo porque últimamente se habla mucho de la fisioterapia y rehabilitación y parece que estamos ante cosas nuevas, pero voy a tomar prestadas las palabras del compañero, creo que además está presente, Luis Ángel Moreno, académico de esta institución, que compartió un artículo en el pasado diciembre en el Diario Veterinario en el que ponía de manifiesto el tiempo que llevan utilizándose todas estas herramientas dentro del campo terapéutico de un veterinario. Él mismo hacía de forma muy acertada un recorrido sobre la historia veterinaria y sobre cómo los veterinarios han utilizado técnicas de fisioterapia y rehabilitación desde hace más de siglo y medio. Y esto es así. Hay compañeros que llevan utilizando las técnicas de fisioterapia y rehabilitación, incorporándose a su práctica clínica muchísimos años. Lo que sí es cierto es que en estas últimas décadas la fisioterapia y rehabilitación animal está estableciéndose y está consolidándose como especialidad clínica. Y creo que en este aspecto es muy importante y tenemos el compromiso como profesionales de trabajar y ponernos unos retos claros para que esta consolidación se haga de la forma más eficiente y correcta posible. Y en este sentido creo que es muy importante que, como en cualquier otra especialidad, aboguemos por el trabajo basado en la evidencia clínica y científica. Y en este aspecto, en los últimos años, creo que la cantidad de publicaciones e investigación que hay en torno a las técnicas de fisioterapia y rehabilitación es abrumante y cada vez mayor. Y todavía queda un camino muy largo por recorrer. Y creo que esto es algo positivo porque es una línea de investigación en la que queda mucho por hacer y en la que debemos continuar y seguir avanzando. Y creo que esto es algo bueno como profesión. Además, y como ha comentado la doctora Serres, creo que es muy importante que trabajemos y aboguemos por una formación reglada y de calidad, tanto en el grado como en el posgrado, y busquemos ser profesionales actualizados, formados y que tengamos unas bases claras respecto a esta especialidad. Creo que como área que se está consolidando es muy importante que, como con el resto de especialidades, aboguemos por la integración de estos conocimientos junto al resto de especialidades en las cuales se apoya y trabajemos en equipo. Como en cualquier otra especialidad, el trabajo en equipo creo que es la clave para que tengamos unos resultados lo más eficientes posible. Y creo que también tenemos un trabajo como profesionales a la hora de formar a los propietarios, para poner de manifiesto la importancia y resaltar el reconocimiento y la defensa de la fisioterapia y rehabilitación como rama clínica veterinaria, intentando destacar y poner de manifiesto la importancia de que sea un veterinario el que realice esta función como el único indicado para realizarla. Y creo que también es una labor nuestra de instrucción, de cuando vayamos, yo siempre se lo comento a los alumnos y yo misma cuando veo algún caballo dicen, ¿ha llegado la fisioterapeuta? Y yo digo, no, la veterinaria. Creo que esto es muy importante de formación para establecer una marcada diferencia respecto a los resultados que obtenemos. A fin de cuentas, creo que el trabajo, como en cualquier otra especialidad, es buscar la excelencia y el crecimiento como profesionales y no únicamente en el ámbito clínico, sino también en el científico y el académico. Me voy a permitir concluir resaltando o haciendo un pequeño resumen de la charla. Creo que la fisioterapia y rehabilitación veterinaria es una especialidad de las ciencias veterinarias que actualmente está en consolidación, que requiere un conocimiento profundo e integrador en numerosas áreas clínicas, y ya lo ha resaltado la doctora Serres, que requiere y debe basarse en unas bases científicas y clínicas sólidas y que absolutamente en los últimos años es una disciplina de un interés social general y profesional de las ciencias veterinarias en particular, y que debemos trabajar en conjunto para que los resultados de esta nueva rama sean lo más consolidados posible.
muchísimas gracias. Me voy a permitir, me he enterado hace muy poco tiempo del fallecimiento de un compañero veterinario, una eminencia en otra área de especialidad, la reproducción, que es el profesor Twin Allen, y quiero dedicarle la charla, pues lo vi cuando acababa yo la carrera y para mí lo vi en un congreso y fue alguien que me marcó muchísimo por su profesionalidad y, bueno, me acabo de enterar del fallecimiento y quería dedicarse. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gutiérrez, por esta clara presentación que creo que complementa perfectamente la exposición que ha hecho la doctora Serres. Como le comenté a la doctora Serres cuando le invité para que organizara esta mesa redonda, pues le decía que efectivamente pues, el aumento de intrusismo profesional y la mala praxis me obligó a que realmente pues, hiciéramos esta presentación, que creo que queda claro pues, que es una especialidad propia de la profesión veterinaria y que la profesión veterinaria tiene las competencias para realizar realmente la fisioterapia y la rehabilitación. Me llamaba mucho la atención, efectivamente, cuando veía revistas internacionales de prestigio, muchas dedicadas a temas tan variados del campo de la profesión veterinaria, que veías que efectivamente que parte de los trabajos se dedicaban precisamente al mundo de la rehabilitación, al mundo de la fisioterapia, al mundo de esas técnicas que ha hablado también la doctora Gutiérrez. Bueno, yo no voy a hablar más, sino que voy a dar la palabra pues, a los que nos están escuchando y espero que se acerquen bien al micrófono para oír bien. Ha pedido la palabra el doctor Luis Ángel Moreno Caparrós y luego el doctor Felipe Vilas. Les estoy viendo perfectamente en pantalla. Presidente, quiero romper el hielo ¿Sí? con respecto a las preguntas que reciban tanto la doctora Serres como la doctora Gutiérrez Cepeda. En primer lugar, debo de felicitar a la Junta de Gobierno de la Real Academia por haber abordado este asunto tan interesante que entra de lleno en el ejercicio de la profesión de la medicina veterinaria. Con respecto a las dos oradoras, a las dos conferenciantes, la doctora Serres y la doctora Gutiérrez, he visto que han insistido, y no digo con retintín, para dejar claro que esta especialidad de la fisioterapia y la rehabilitación animal entra dentro del cuerpo de doctrina de las ciencias veterinarias. Esto trae como consecuencia que hará como unos meses hubo una intrusión en el cuerpo de doctrina de los fisioterapeutas para realizar una serie de tratamientos. Les agradezco que me hayan citado, concretamente la doctora Gutiérrez Cepeda, porque escribí un artículo en el periódico digital Diario Veterinario. Efectivamente, la terapéutica y la rehabilitación no es de ahora, es conocida por los veterinarios desde hace siglo y medio que se viene practicando. Bien es cierto que el veterinario no le dio más importancia porque entraba dentro de la terapéutica. No necesitaba hacer un delegue referenda, que fue el voto que emitió el consejero de Estado. Y por eso escribí el artículo, porque no estaba de acuerdo con lo que decía este consejero. Ya sé que tanto el Consejo General de Colegios Veterinarios de España como el propio Colegio de Veterinarios de Madrid emitieron una serie de informes muy interesantes, los mismos otros colegios profesionales, hablando sobre los antecedentes históricos. Quizá faltó con claridad hablar de los antecedentes históricos en profundidad, para que quedase claro que correspondía a la medicina veterinaria este ejercicio. Quiero partir también una lanza, esto no lo dije entonces, pero hay que reconocer que una profesora de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, que es porque vive todavía, la doctora Concepción García Botey, ya inició en la propia facultad una serie de tratamientos de fisioterapia y rehabilitación, en general en pequeños animales, también lo dedicó a grandes animales, pero vendió bien la imagen. Quizá esto es lo que nos faltó, hacer una reserva de esta especialidad.
yo felicito tanto al Consejo como al Colegio de Veterinarios y en este caso a la doctora Serres y a la doctora Gutiérrez Cepeda, porque se han puesto las pilas y están haciendo los deberes estupendamente, porque hay que hacer efectivamente un máster, hay que dar todos estos conocimientos a los alumnos, incluso a los veterinarios ya titulados o graduados. Debe quedar claro que cuando nuestros queridos compañeros fisioterapeutas realicen un curso, un cursillito, un paseíto sobre la anatomía, fisiología, terapéutica, etcétera, anatomía patológica en los animales, debe de ser denunciado inmediatamente, porque ellos se dedican a la fisioterapia humana. Déjennos a nosotros tranquilamente dedicarnos a la medicina animal, entre los que entran numerosísimos recursos que ya ha descrito la doctora Gutiérrez Cepeda. Doctora Gutiérrez Cepeda, indudablemente ha avanzado muchísimo la terapéutica y la rehabilitación, pero los más veteranos, los que somos septuagenarios, sepa que durante más de 50 años utilizábamos la hidroterapia, las corrientes galvánicas, las corrientes farádicas, la propia acupuntura, es decir, un montón de técnicas. De reconocer que las ciencias avanzan una barbaridad. Por eso, en la física que se estudia en la facultad, asómbrense con don Nicanor Gálvez Morales, asómbrense en unos apuntes que eran difíciles de leer, ya abordaba parte de la terapéutica física. Y esto estoy hablando del año 66. Por lo tanto, si hay algún fisioterapeuta que nos esté escuchando, que sepa que los veterinarios tenemos una formación física, una formación química, bioquímica, patológica, etcétera, en este conocimiento. Reitero mi felicitación tanto a la Real Academia por abordar este tema como a la doctora Serres y a la doctora Gutiérrez Cepeda. Muchas gracias. Muchas Muy gracias bien. a ti. ¿Quieren contestarle al doctor Moreno Fernández Caparrós, la doctora Serres o la doctora Cepeda? ¿Quieren contestarle, no? Pues si no queréis que... avanzamos un poquito y comentamos a lo mejor más en general. Vale, ¿no? Bueno, se puede ir contestando, tampoco hay que pasar mucho tiempo. A continuación tiene la palabra el doctor Felipe Vilas. Bueno, mi enhorabuena a la doctora Serres y a la doctora Gutiérrez, no solo por su magnífica exposición, que lo han hecho, sino por lo que han luchado, llevan luchando ya pues bastantes años en favor de tener verdaderos especialistas en rehabilitación y fisioterapia. Como decía la doctora Consuelo Serres, yo en mi calidad de presidente del Colegio de Madrid, planteé entonces al hospital, ya hace bastantes años, la necesidad de que tuviéramos verdaderos especialistas. ¿Por qué? Porque empezaba a haber una presión muy grande de los fisios de Humana para atender particularmente, inicialmente, el mundo de los equios. Y eso preocupaba a la profesión, preocupaba que esa figura de ese fisioterapeuta humano pues tuviese su hueco en el mundo que entendíamos, todos entendíamos, que era de exclusividad de los veterinarios. Pero decíamos, al final los huecos hay que cubrirlos, porque si no, alguien vendrá que lo hará. En el fondo estábamos diciendo, es necesario, digamos, dar formación suficiente para tener esos especialistas. Las cosas todavía no están claras, es decir, que los fisioterapeutas de Humana siguen presionando para ocupar una parte de ese espacio que entendemos nosotros corresponde a los veterinarios. La legislación no es tampoco exactamente clara, parece que es muy clara, pero tenemos dudas de que preguntando a un juez si tenemos la profesión veterinaria una reserva de actividad sobre este tema, la respuesta va a ser sí, porque si la respuesta es no, habremos dejado el campo libre a los fisioterapeutas humanos. Y solo ese campo, digamos que se puede ocupar bien por los veterinarios si tenemos suficientes profesionales formados y en todas esas disciplinas. Y de ahí me viene una de las preguntas, porque realmente lo desconozco, es si ahora, después de todos estos años de formar especialistas, estamos ocupando ya ese espacio de una forma, no digo total, pero de una forma importante.
Y en segundo lugar, si tenemos ya la gente con el prestigio suficiente como para demandar hacer esas especialidades y que en el futuro, pase lo que pase con los fisioterapeutas humanos, no tengamos problemas como profesión. Nada más. Gracias. Gracias, Felipe, porque has aclarado muchos puntos de esto que yo hablaba como intrusismo profesional y mala praxis, ¿no? La doctora Serres, doctora Gutiérrez, Sí. ¿queréis contestarle? Sí, en el tema del número de profesionales voy a dejar a Luna, que está más metida en el mundo clínico, que conteste. En el resto es verdad, como he apuntado yo al final de la exposición, hay algunos puntos que vienen en ese dictamen bien claros que meten presión a la profesión. Claro. ¿Vale? Si no van a hacer reservas de actividad, pues la profesión tendrá que ponerse las pilas y hacer otro tipo de reconocimientos, de prestigios, de especialidades o lo que se nos ocurra que beneficie, ¿no?, a esa exposición, que yo creo que es muy, muy importante. Y bueno, por la parte académica de la facultad, en lo que nos toca en ese informe, nosotros estamos trabajando, y en lo que toca al colegio, en cuanto se nos proponen alguna serie de actividades o de acción, nos metemos a ello en profundidad, o sea que por nuestra parte no va a quedar ninguna duda. Y en cuanto al número de profesionales, voy a dejar a Luna, que está más metida. Algunos nos están escuchando, que las estoy viendo aquí en el chat de personas que están escuchándonos, así que te paso la palabra, Luna. Gracias. En cuanto a los profesionales, creo que estamos consiguiendo el objetivo de empezar a cubrir ese nicho o ese hueco en el nicho profesional todavía. Y los resultados que tenemos de los estudiantes que se han formado y voy a hablar de los títulos propios de la universidad, son muy buenos. La mayoría de ellos están trabajando de forma exclusiva o casi exclusiva en áreas de fisioterapia y rehabilitación, abriendo sus propios servicios de referencia o trabajando en muchas de las clínicas o asumiendo ese trabajo que quedaba por cubrir en estas áreas. Así que creo que en este aspecto sí se está cubriendo. Obviamente queda todavía camino por recorrer, pero creo que estamos teniendo un efecto positivo en ese aspecto. Bueno, pues tiene a continuación la palabra el doctor José Marín Sánchez. Bien, muy buenas tardes. Enhorabuena a las doctoras R y Gutiérrez. Bueno, ya parte de mi intervención me la ha pisado, por eso quería intervenir cuanto antes, porque siempre te suelen quitar las cosas que quieres decir. Ya me ha dicho un poco Felipe lo que yo tenía pensado. Efectivamente, llevaremos 1 siglo y medio haciendo fisioterapia animal, pero somos absolutamente deficitarios en este tema. Yo no sé cómo están de encorsetados los temas en los planes de estudio en las facultades. Sé, por lo que acaban de decir, que en la Facultad de Madrid se hacen muchas cosas y así creo que es, pero en el resto de facultades o en general los veterinarios no saben de fisioterapia animal, como no saben de historia de la veterinaria, como no saben de etología, como no saben de bienestar animal. Por eso digo que, como no estoy metido mucho en el mundo universitario, no sé cómo está de encorsetado y si esto puede cambiarse. Y luego no tenía ninguna pregunta que hacer, pero sí decir 2 cosas. En referencia, uno, a la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, a la LOPS, en la que efectivamente se definen las profesiones sanitarias, y qué curioso que en la definición de fisioterapeutas, si me permitís os la leo, dice que son los diplomados universitarios de fisioterapia los encargados de la prestación de cuidados propios de su disciplina a través de tratamientos con medios y agentes físicos dirigidos a la recuperación y rehabilitación de personas. Esto no lo especifica ni en médicos, ni en farmacéuticos, ni en ningún sitio, pero en fisioterapeutas se refiere expresamente a personas. Y luego, recientemente, también han elaborado a nivel de Consejo General su código deontológico, que no lo tenían, y sus pacientes y usuarios son personas. En ningún momento dice que sean animales. Así que yo, que lo veo tan claro y que luego los jueces no lo pueden ver tan claro, pero me apetecía contaros este par de cosas que supongo que ya todos lo sabéis. Nada más. Muy bien. Doctora Serres, ¿quiere contestar?
Sí, no, nada más decir que lo que yo creo que ha querido decir Felipe Vilas, que llevamos 12 años con la misma argumentación, es que para acusar de intrusismo a una persona tiene que estar expresamente prohibido, no que no lo tenga permitido o que no lo ponga en su plan de estudios. Y entonces, al no poner expresamente en esa ley de ordenación sanitaria o en otra que el veterinario es el único exclusivo en toda la terapéutica animal, el juez puede no fallar a favor de esa pregunta, de si el veterinario tiene la reserva. Y eso es un poco el resumen que dice el dictamen del Consejo de Estado. Muy bien, pues muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra don Juan Antonio de Luque. No se te escucha, Juan Antonio. Hola, buenas tardes. Como veis, estoy en el coche porque estoy trabajando, pero no me quería perder no me quería perder estas charlas, tanto de Luna como de Cuca, que son grandes amigas mías, y además es un tema que domino mucho. Y felicitar también a la Real Academia de la Ciencia Veterinaria de España, porque esta charla era muy importante y porque estamos viviendo en un momento histórico. Felicitar al Colegio de Madrid y a la Facultad Veterinaria Complutense por esa iniciativa que tuvieron hace ya 9 años, ¿no? de implementar ese máster muy necesario hoy en día. Bueno, como presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Equidad de España, creamos en su momento, hace 3 años, un directorio de veterinarios fisioterapeutas. Nos costó pues nuestro carteo con el presidente del Consejo de Fisioterapeutas de España, porque no querían que utilizáramos dicha palabra de fisioterapeutas veterinarios. Como es lógico, pues no atendimos su requerimiento y proseguimos utilizándola en nuestro directorio. A la pregunta de si hay suficientes veterinarios, fisioterapeuta en este caso equino, que es lo que yo domino, creo que poco a poco estamos consiguiendo un número importante y que cubre las necesidades. Y es verdad que es un nicho que ha sido abandonado por los veterinarios, yo de lo que sé del tema de caballos, durante muchos años, y que ahora se está recuperando de una forma firme y de una forma valiente, y que máster como el de la Complutense está haciendo de que hayan veterinarios realmente preparados para abordar esta casuística y esta disciplina de la veterinaria que es propia y exclusiva nuestra. Cuando yo accedí a presidente del Colegio de Veterinario de Málaga, la Asociación Patronal Veterinaria Malagueña en el 2018 había denunciado a una fisioterapeuta de Humana por haber diagnosticado y tratado a un perro. Entonces, la Junta de Gobierno que yo presido, de Málaga, pues no dudamos en presentarnos como acusación particular en este caso. Y, por lo tanto, el único juicio abierto que hay en España contra un fisioterapeuta humano que ha trabajado sobre un animal es el que se está desarrollando en un pueblo de Málaga, en Coín, en estos momentos, en el que el Colegio Veterinario de Málaga está como acusación particular y el denunciante inicial fue o ha sido la CB Málaga, la Patronal Veterinaria Malagueña. Nosotros estamos trabajando en colaboración de muchos compañeros para que, y como no, con nuestro bufete de abogados, para que este juicio tenga una sentencia favorable. Hay una gran complejidad, el dictamen de Estado así lo pone de manifiesto, por la falta de regulación de la profesión veterinaria en nuestro país, desgraciadamente. Si esto se hubiese regulado hace 20, 30, 40 años, pues no tuviésemos este problema. El dudar que un veterinario o que un fisioterapeuta, mejor dicho, pueda tratar a un animal, hoy en día no solamente se duda, sino que los fisioterapeutas están trabajando en estos momentos sobre animales, están ejerciendo. Y como ha dicho antes, creo que José Marín, presidente de Badajoz, si no me equivoco, queda meridianamente claro que los fisioterapeutas tienen competencias sobre las personas, no sobre los animales, y que los veterinarios sobre los animales. Pero en pleno siglo XXI, en 2021, todavía ningún juez ha dicho que sean los veterinarios los competentes o que el fisioterapeuta esté cometiendo un acto de intrusismo profesional al actuar sobre un animal. Nosotros entendemos de que era necesario reforzar con la presencia del Colegio Veterinario Provincial correspondiente, donde había ocurrido el acto clínico, ¿no? El intrusismo, en nuestra opinión, de colaborar con la Patronal Veterinaria Malagueña e ir como acusación particular y reforzar ese juicio. Dentro de unos meses el juicio sigue adelante, pese a que muchos están luchando y se está ejerciendo muchas presiones para que quede archivado, el juicio no se archiva y ya el juez hace un mes ha
digamos, ha señalado, ¿no? O se está en proceso de señalamiento de juicio, por lo tanto, el juicio va a haber juicio y ese juicio va a crear la primera sentencia de sobre si es o no intrusismo que un fisioterapeuta humano, no veterinario, trate a un animal. Por lo tanto, este año 2021 tendremos sentencia. Esperemos que esta sentencia sea la primera de muchas que venga en favor y de la reserva de actividad de la veterinaria y desde luego, con esta charla felicito tanto a las dos ponentes como a la Real Academia de la Ciencia Veterinaria de España porque está muy de actualidad, ¿no? Y recordar a todos los participantes de que el único juicio que hay contra un fisioterapeuta de humana que trata a un animal abierto se está produciendo, se está desarrollando y no ha quedado archivado como algunos pretendían, sino que sigue su curso en un juzgado de Málaga. Muchas gracias. ¿Quiere contestar, doctora Serres? No, darle las gracias a Juan Antonio. Llevamos mucho tiempo trabajando también con la asociación, porque es verdad que en la parte de caballos es donde más fuerte había dado. Y es cierto, y lo querría recalcar, que parte de esta problemática que hemos tenido con los fisioterapeutas ha sido nuestra. Ha habido un vacío ahí de profesionales, que es de lo que se dio cuenta en Madrid, el Colegio Oficial de Veterinarios, que faltaban profesionales para cubrir ese área y se nos la estaban comiendo y todavía están empujando los fisioterapeutas de humana. Entonces, yo quiero abrir también la lanza que esta reserva de actividad no va solo en la fisioterapia. Claro. No es exclusivo de la fisioterapia, es un problema genérico. En fisioterapia yo creo que se ha habido más, ¿cómo decirlo? Socialmente se ha podido ver más porque la fisioterapia en humana ha venido casi siempre desligada de la medicina. Ha venido desde los enfermeros o ATVs especializándose en una diplomatura. No ha sido una especialidad de medicina que se haya desgranado. Y yo creo que eso ha hecho que hayan visto a los fisioterapeutas como un profesional independiente de la medicina, que es lo que nos está costando hacer entender cuando hablamos con alguien que está ajeno a estas ciencias de la salud. Creo que ese ha sido uno de los inconvenientes que hemos tenido nosotros. Muy bien. Yo no sé si hay alguna persona más que quiera intervenir. Sí, Eduardo Tellez ha levantado la mano y Felipe Vilas también. Doctor Tellez y luego, a ver que no veo en pantalla, y doctor Felipe Vilas. Sí, doctor Tellez primero, Felipe Vilas, perdón. Gracias por la voz, señor presidente, doctor Nadón. ¿Quién va primero? Bueno, la verdad es que no puedo discernir quién va primero porque le damos la palabra al doctor Felipe Vilas, si no le importa, doctor Tellez. Estoy de acuerdo. Bueno, sobre todo que era en relación a lo que, naturalmente, a lo que estaba comentando nuestro compañero Juan Antonio de Luque. Ojalá la sentencia de ese juicio, el único abierto, como él dice, sea positiva a los veterinarios, pero no hay garantías. No hay garantías. Y si no hay garantías, mala cosa. Solo tiene una forma de paliarse eso, que es lo que realmente se ha estado haciendo y que hay que potenciar, que es la formación de los veterinarios para que de una forma natural ocupen ese espacio. Naturalmente el veterinario tiene más posibilidades de ocupar ese espacio si está bien formado que un fisioterapeuta, puesto que él es veterinario y solo o de la mano de un compañero va a tener muchas más facilidades. Qué duda cabe que tiene más facilidades para acercarse al ganadero, que tiene más facilidades por su conocimiento del animal. Y yo creo que ese es el objetivo verdaderamente prioritario. Y decía José Marín, y tenía razón, que esto que se está haciendo en Madrid debería hacerse en alguna facultad más, porque necesitamos, porque además los tiempos van a favor de eso. Parece que cada vez va a ser más necesaria esta figura del rehabilitador fisioterapeuta, en caballos y en animales de compañía. Luego estamos un poco ciegos si no trabajamos intensamente en esa vía. Ese es el mensaje verdaderamente que creo que es útil a futuro. Entonces, yo felicito, por supuesto, a la doctora Serres y a la doctora Gutiérrez y a ella, que está en el tema de formación muy implicada, pues la pido que hay que forzar esta máquina. Pero es verdad que creo que hay que hacerlo también en otros sitios de España, porque esta batalla legal no la tenemos ganada. Si se gana, pues muy bien, pero tampoco debe decir, bueno, ya hemos ganado la batalla y ya está. Eso de ninguna de las maneras.
Y yo, en fin, creo que eso es lo verdaderamente importante, porque es donde está el futuro. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Queréis contestar, Consuelo Luna, no? Pues le damos la palabra al doctor Tellez. Gracias por la voz, señor presidente. Sí, Perdone gracias por la voz. Sí. ¿Sí se me escucha? Gracias por la voz, señor presidente. He seguido con atención las magníficas pláticas de las doctoras Serres y Gutiérrez. Y no dejo de emocionarme habida cuenta que aquí el caballo tiene 500 años de haber sido introducido con los antiguos mexicanos y mis ancestros que vinieron de allí en el mar hace más de 3 siglos. Empero me parece que históricamente sí ha habido la práctica de la fisioterapia a los antiguos psiquiatras, los albéitares, en fin. Me preocupa que se asevere que los veterinarios no tienen conocimiento de historia, no tienen conocimiento de la fisioterapia, porque finalmente la fisioterapia no es otra cosa que la aplicación de la física, habida cuenta que la anatomía tanto de seres humanos como de animales se basa en la similitud de articulaciones que dan cuenta de las leyes de la física, sobre todo la mecánica de poleas y fuerzas. Si bien es cierto que en el pasado remoto, y en México no tanto, hace un siglo que fue apenas la revolución, el caballo fue fundamental para la guerra, no hablar de las conquistas. En este país, y me siento un poco que estoy invadiendo la casa de ustedes, porque ha vertido la conversación sobre todo en cuestiones legales de la península y especialmente de España. De esos 16 caballos que llegaron con Cortés a Veracruz en 1519, luego llegaron asnos, actualmente y a pesar del desarrollo tecnológico, todavía hay en este país 13 millones de équidos. Porque los équidos se utilizan en el deporte, como bien señalaron las ponentes, pero también en nuestro país se utiliza para la carga, el transporte, el trabajo. Es un país que todavía utiliza el arado egipcio tirado por équidos. Y obviamente hay una diferencia muy grande entre quién puede pagar una fisioterapia en un caballo y quién no. No es lo mismo un caballo del hipódromo que hay que un caballo de la Sierra de Oaxaca. Yo siempre he dicho que mi país empieza donde los caminos terminan. En un país donde todavía hay 16 millones de compatriotas que no hablan castellano y que entre ellos no se comunican, porque no es lo mismo el náhuatl que el seri, que el totonaca, que el otomí, que el maya, es otra perspectiva. Pero me parece que hay unas bases históricas. En la ecumene de la cual los europeos insertaron a los continentes que no conocían, pues ya había caballos en la historia, tanto real como imaginaria, Rocinante, por ejemplo, Babieca, sí, Bucéfalo de Carlomagno, que ese sí fue real. Y tenemos una magnífica escultura en el Museo Fragonard de Alfort, donde está el esqueleto de un equino con su jinete perfectamente armonizados. Esto desde el punto de vista de historia. Desde el punto de vista ya que nos ocupa de la legislación, no voy a entrar en un diálogo al respecto, pero me impresionó que no se pusieran caballos de rejoneo, porque son caballos que tienen mucho que ver con el ejercicio y con esa tensión del estrés. Y digo esto porque en este ecumene de veterinarios hemos acotado las libertades de los animales, entre ellos el poder manifestar su naturaleza misma, verbigracia, el impulso genésico. Va a haber un momento que la sociedad nos va a prohibir castrar a los caballos.
esterilizar a las mascotas porque le estamos prohibiendo algo. Y voy a esto, ¿qué hacer con una sociedad que cada día avanza más desde el punto de vista tecnológico y por tanto científico, porque la técnica viene del conocimiento científico, y que los veterinarios tenemos un acceso cada vez más cuando la sociedad en pleno, y sobre todo viniendo de los anglosajones, no tengo nada contra ellos, pero de ahí han derivado muchas cosas, ya están prohibiendo que se utilice al caballo en el deporte, por ejemplo en México en la charrería, mismo los paseos en caballo. Y ya desde el punto de vista del beneficio del caballo, pues es, me parece que conocer todo el mundo. La equinoterapia para los niños débiles mentales, por decirlo, no me gusta el término, pero es un apoyo a las personas. Los gerontes es otro problema. ¿Cuánto va a costar mantener a un caballo geronte? ¿Quién puede mantener? En el siglo XXI estamos viendo el desempleo y demás. Pero más me preocupa la cuestión del acotamiento legal para la utilización del caballo. De otra parte, me parece que la legislación debería de versar que solamente un veterinario especialista en fisioterapia lo debe aplicar. ¿Por qué es imposible que un veterinario actualmente en 5 años tenga conocimiento pleno de todas las ramas del conocimiento de nuestro objeto de estudio, que son los animales? Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Tellez. El que no le conozca al doctor Tellez es que es profesor de... El que no conoce al doctor Tellez es que es profesor de Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocedor del tema de los équidos. ¿Quiere contestarle, doctora Serres? No, quería aseverar, porque es verdad que me he dejado sin contestar una apreciación que han dicho antes, la he vuelto a hacer. En 5 años que tenemos de carrera, con lo que ha evolucionado la veterinaria en todas las ramas de la clínica, es imposible especializarlos en todos. Podemos dar conocimientos base y luego hacer formación de posgrado, como bien han hablado bastantes compañeros, y así está evolucionando la profesión. Antes los veterinarios eran generalistas, hacían varias especies y sabían mucho de muchas cosas, pero la sociedad y nuestro mundo ha cambiado a saber mucho, muchísimo, muchísimo de un área en concreto, y eso no se puede dar todo en 5 años de carrera y bueno, pues toca hacer posgrados, toca hacer másteres, toca hacer doctorado y lo que haga falta en todas las ramas, y simplemente terminar, que lo ha apuntado él estupendamente bien. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra la doctora Cristina Velasco. Hola, buenas tardes. Bueno, de momento, doctora, no, me gustaría, pero no estoy a la altura de todos los que estáis ahí en pantalla. Agradecer a las dos ponentes, que ha sido una exposición realmente de mucho convencimiento, y a la Real Academia. Evidentemente, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós, lo que ha dicho Felipe Vilas en sus intervenciones, pero yo creo que estamos en un buen camino y en un buen momento. Creo que lo que tenemos que tener claro es que nos tenemos que poner en marcha, o ya estamos en marcha, por eso digo que estamos en un buen camino, y estando en marcha conseguiremos los objetivos que la sociedad va a demandar, porque todas las normativas nacen y salen después de la demanda de la sociedad. En todos los cambios que hay normativos generalmente son producidos por unos cambios, por unas necesidades planteadas por la sociedad. Y yo creo que esto se lo está planteando. Y como bien ha dicho Cuca, la especialización, tanto posgrado, máster o después de haber terminado la carrera, es necesaria. No podemos saber de todo. Hay muchos campos que están abandonados, como por ejemplo el campo de la acuicultura, no participan muchos veterinarios, o en otros campos que no sean campos de especies, sino que sean simplemente en cosas concretas, como ahora normativas con lo del veterinario de explotación, que no está muy desarrollado, pero está en vía de desarrollo. Hay que ponerse a trabajar, hay que iniciar la brecha, hay que ser la punta de lanza. Y ya vendrán las cosas por sí solas, porque la necesidad de la fisioterapia dada, impartida y ejercida por veterinarios es una realidad. No pueden ser
otros quien lo hagan, porque somos los únicos que realmente conocemos las anatomías, las fisiologías de los animales y no hay más vuelta de hoja. Yo creo que nos tenemos que poner en positivo y seguir hacia adelante. Esa es mi opinión. Reitero las gracias a la Academia y a las dos ponentes que han sido realmente convincentes. Muchas gracias, Cristina. Yo decir que estoy absolutamente de acuerdo, que creo que estamos en un momento muy bueno de avance y estoy absolutamente de acuerdo contigo, que creo que estamos en el camino de reconocer esta rama y de que la propia sociedad nos ponga en valor. Y creo que es lo que estamos haciendo y son los propios... Es la propia sociedad la que está reclamando ya nuestros servicios como especialistas en este área. Así que absolutamente de acuerdo con lo que has dicho. Gracias. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya ha llegado esta sesión a su final. Yo me quiero también adherir a las felicitaciones. Creo que han estado las dos ponentes muy bien. Ha sido complementaria la presentación de la doctora Serres con la doctora Gutiérrez. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que la sociedad pues, ha cambiado la perspectiva sobre los animales, dedicando más recursos precisamente a sus cuidados y tomando pues, la importancia que tiene el bienestar animal, ¿no? Pero lo mismo está ocurriendo con los avances científicos y tecnológicos de la profesión veterinaria, que han llevado pues, a la aparición de nuevas opciones en el tratamiento y terapias que antes no existían, ¿no? Cuando ves la cantidad de revistas nuevas que están apareciendo, como decía al principio, en el campo de la medicina veterinaria, pues te das cuenta de la proyección que está tomando nuestra profesión. Me ha gustado muchísimo, por supuesto, la defensa, ¿no? La defensa de las competencias que tiene la carrera de veterinario, tanto la anatomía clínica y funcional, la biomecánica, la patología esquelética, neuromuscular, ortopédica, y sobre todo el campo de la rehabilitación pues de origen traumático, postquirúrgico, etcétera, ¿no? Realmente, pues yo creo que hoy día, pues creo que hay mucha gente que no lo tiene claro, pero yo lo tengo muy claro. Estamos en un continuo aprendizaje. Tenemos que dar importancia a la formación. Se ha acabado ya de decir, no, es que yo he estudiado veterinaria, no. El título tiene que estar activo y tiene que estar, lógicamente, en esa formación continuada que algunos países de la Unión Europea pues la están practicando mejor que nosotros y en consecuencia yo creo que es un aspecto que también tenemos que pensar, ¿no? Referente al dictamen del Consejo de Estado, pues en parte pues ha quedado bien discutido, es algo que también yo quería que se abordara y bueno, pues para finalizar pues yo creo que ha sido realmente pues el conjunto de asociaciones, Asociación de Especialistas en Équidos, especialistas en rehabilitación y fisiatría, Asociación de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales y otras instituciones como la Complutense pues, que han luchado precisamente para conseguir que se reconozca la rehabilitación y la fisioterapia como una competencia exclusiva de la profesión veterinaria, ¿no? Y realmente, como ha dicho Felipe Vilas, no se trata de decir somos los únicos profesionales capacitados para diagnosticar, tratar y valorar a los animales, ¿no? Sino que tenemos que pues tener especialistas, de lo contrario pues realmente no podemos cumplir con la función propia de un veterinario rehabilitador, ¿no? Que consideramos que es el único que puede actuar en la fisioterapia. Por lo tanto, yo, como presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, pues considero que vamos a hacer la defensa de las especialidades en la medida que sea posible. Hay que luchar por la formación también, porque considero que es la única arma que tenemos precisamente para demostrar que estamos capacitados. Y bueno, y esta Real Academia pues creo que tiene la obligación de poner a punto temas tan importantes como puede ser el de rehabilitación y la fisioterapia, que tienen connotaciones científico-técnicas y profesionales importantes, ¿no? Y en la medida que sea posible, pues esta Real Academia pues luchará en el desarrollo de las ciencias veterinarias porque creo que es una de las funciones principales. Y con esto pues me gustaría entregarles un diploma de reconocimiento. En primer lugar, el diploma de reconocimiento a la doctora Consuelo Serres, que dice: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento a la ilustrísima señora doctora doña Consuelo Serres Dalmau,
por su intervención como ponente en la mesa redonda celebrada el 7 de junio del 2021 sobre rehabilitación y fisioterapia en Équidos. Madrid, 7 de junio, firmado el secretario general Sabio Jiménez Pérez y el presidente que les habla, Arturo Ramón Anadón Navarro. Y el siguiente reconocimiento es el reconocimiento a la profesora doctora Luna Gutiérrez Cepeda por su intervención como ponente en la mesa celebrada en el día de hoy, titulada Rehabilitación y fisioterapia en Équidos, firmado en Madrid 7 de junio por el secretario general Sabio Jiménez Pérez y el presidente Arturo Ramón Anadón Navarro. Y con esto pues damos de nuevo el agradecimiento a los dos ponentes. Creo que ha sido una magnífica sesión, con una participación importante que hemos llegado a 66 y en consecuencia pues esperemos que no sea la última mesa que podamos organizar en este campo. Por lo tanto, muchísimas gracias por su atención y felicitar de nuevo no solamente a los ponentes, sino también a las preguntas que se han formulado, que creo que han sido realmente todas muy importantes y que han sido clarificadoras de esta mesa redonda. Y gracias también por la presencia de profesionales que están en el otro lado del Atlántico, que no fallan precisamente en nuestras actividades en esta Real Academia. Muchísimas gracias por su atención.